En una tierra lejana, llena de contrastes y maravillas como Australia, existe un luchador que ha dejado una huella imborrable en el mundo de las artes marciales mixtas. Su nombre es Alexander the Great Volkanovski. Nació el 29 de septiembre de 1988 en Wollongong, Nueva Gales del Sur, Australia. Desde muy joven demostró su destreza en los deportes de combate, destacándose en la lucha grecorromana y el rugby. Aunque su estatura, de apenas 1.68 metros, podría ser considerada una desventaja, Volkanovski demostró que el tamaño no lo define como luchador. Su infancia fue tranquila y privilegiada, lo que le permitió explorar diferentes deportes por mero placer. Fue durante esta etapa que descubrió su pasión por las MMA y decidió dar rienda suelta a su talento. Su carrera como profesional comenzó en evento oscuro, pero pronto empezó a llamar la atención al enfrentarse a rivales más grandes y experimentados. Tras conseguir impresionantes victorias en la categoría welter, decidió bajar de peso para enfrentar nuevos desafíos en la división ligera. A medida que su reputación crecía, Volkanovski acumulaba títulos en diferentes promotoras australianas, convirtiéndose en una de las estrellas más destacadas del país. En el año 2016, Dana White, presidente de la UFC, le ofreció un contrato, y así, el 26 de noviembre de ese mismo año, hizo su debut en la compañía. Desde entonces, Volkanovski ha demostrado ser un luchador implacable, derrotando a reconocidos oponentes y acumulando victorias en su haber. Su estilo agresivo y su habilidad para dominar a sus contrincantes lo han llevado a enfrentarse a los mejores de la división pluma. En enfrentamientos memorables contra luchadores como Mizuto Hirota, Jeremy Kennedy y Chad Mendes, Volkanovski ha dejado en claro que no teme a los desafíos. Su victoria contra José Aldo fue una prueba de su tenacidad y determinación, lo que le valió el título de campeón peso pluma de la UFC. Pero como todo campeón, Volkanovski sabe que su legado debe ser defendido. Tras su primera defensa exitosa contra Max Holloway, se programó una revancha para sellar definitivamente su dominio en la categoría. Una vez más, Volkanovski demostró su valía y con su astucia y habilidad se impuso ante su rival. El pequeño gigante de Australia ha dejado una huella imborrable en la historia de las MMA. Su perseverancia, talento y espíritu de lucha lo han convertido en uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Sin duda, Alexander Volkanovski es un nombre que seguirá resonando en el mundo de las artes marciales mixtas por mucho tiempo más. Volka se encontraba en una situación complicada en su carrera como luchador de artes marciales mixtas. A pesar de tener 22 peleas ganadas, su derrota en el pasado demostró que la desgracia lo perseguía. Pero seguía siendo el campeón y estaba decidido a mantener su título. Su próximo combate estaba programado contra Brian Ortega, un temible oponente en el mundo de las MMA. Ortega era experto en lucha agarrada, pero Volka estaba preparado para enfrentarlo con su increíble habilidad de golpeo. A pesar de recibir algunos golpes potentes, Volka logró escapar de las sumisiones de Ortega y demostrar su dominio en el intercambio de golpes. Después de esa victoria, Volka abrazó su calvicie y encontró una nueva energía para seguir adelante. Su siguiente desafío fue contra el Korean Zombie, otro peleador feroz de la división. Sin embargo, Volka demostró su superioridad una vez más y dominó completamente a su oponente. Max Holloway fue entonces programado para enfrentar a Volka, pero esta vez el resultado fue diferente. Volka logró vencer a Holloway y mantenerse firme como campeón. Su próximo desafío lo llevaría a enfrentar al ruso Islam Makhachev, campeón de peso ligero. Volka no estaba acostumbrado a pelear en esa categoría, pero aceptó el desafío. A pesar de su valentía y experiencia previa, Volka no logró vencer al ruso y sufrió otra derrota en su historial. Después de esa pelea, Volka se enfrentó a Yair Rodríguez, el campeón interino de la división. Volka demostró su superioridad una vez más y derrotó a Rodríguez con una actuación impresionante. La división de peso pluma comenzó a experimentar cambios y surgieron nuevos desafiantes. Uno de ellos era Ilia Topuria, un luchador invicto y dominante. La prensa y los expertos no tenían muchas esperanzas en Volka, debido a su edad y sus dos recientes derrotas. Sin embargo, Volka no se dejó intimidar y enfrentó a Topuria con determinación. Antes del combate, ambos luchadores intercambiaron palabras y se respetaron mutuamente.
Volka incluso sorprendió a todos al quedarse dormido durante una conferencia de prensa en España. Durante el combate, ambos luchadores mostraron cautela. Volka utilizó sus patadas y Topuria midió sus movimientos. En el segundo asalto, Topuria lanzó un poderoso golpe que derribó a Volka, dejándolo inconsciente. A pesar de esta derrota, Volka se quedó con la sed de venganza y ya planea recuperar su título en el futuro. Volka demostró en su carrera que es un verdadero campeón, enfrentando a los mejores oponentes y dejando una marca en la historia de las MMA. Alexander Volkanovski, un luchador determinado, se plantea si estas derrotas son el principio de su declive o si logrará revertir esta situación. Solo el tiempo nos dirá cuál será su destino en las artes marciales mixtas. Esperamos que se recupere y regrese al octágono con fuerza, ofreciéndonos emocionantes combates como nos tiene acostumbrados. Y si crees que la historia de Volkanovski es una montaña rusa de emociones, espérate a ver este video, donde te cuento cómo Max Holloway obtuvo el título de Baddest Motherfucker en el UFC 300. No olvides regalarme un like, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.